Sintonizar a su programa Avanza. Hoy, un día más, Luis Ramón les habla y le agradece su sintonía. Este es un programa en el que compartimos conocimiento de productividad de la mano con el bienestar. Asimismo, le doy la buenas noches a mi co-host Lilibet Alarcón. ¿Qué tal? Hola, hola Luis, muy bien por aquí. ¿Tú cómo estás? Yo estoy súper bien, muy contento, continuando con nuestra temporada aprendiendo, o sea, Avanza con libros. Y hoy tenemos un libro sumamente interesante porque mezcla tanto la parte técnica de sacar el potencial con la parte espiritual, algo que yo creo que es la primera vez que lo vamos a tocar de esta manera en el programa. Con este enfoque así mismo, la primera vez que lo vamos a estar viendo y creo que es súper oportuno porque hemos visto ya diferentes perspectivas, el liderazgo, que desde esa parte más técnica, que la disciplina, que cosas muy, muy puntuales, sin ver cómo influye también la parte espiritual o desde una perspectiva de alguien que tiene un enfoque muy en esta parte de la espiritualidad. Y es, el libro que vamos a estar viendo hoy es Maximice su potencial, cómo explotar la riqueza interior, de Myles Munroe, que es un pastor. Y es un libro que explora esas estrategias y principios que son fundamentales para ayudar a las personas a desbloquear y maximizar ese potencial que tienen innato. Entonces, en el caso de este autor, él lo mira desde el desarrollo de habilidades hasta identificar propósitos personales también. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial con la cual estoy muy contenta de que comparta hoy con nosotros. Ella es Ángela Santana, una muy buena amiga, economista, también es estratega de negocios. Nada que ver con el libro, señores, nada, en su área profesional, ella no es la pastora, no quiero que me la confundan. Sin embargo, es alguien que yo sé que es una persona que es ideal para poder compartir con nosotros sobre este libro por su propia experiencia personal y por su propio testimonio de vida, que en algún momento saldrán pinceladas también a lo largo de la conversación. Y bueno, por fin tenemos la oportunidad de tener a Ángela por aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Lili, Luis, de verdad que sí. Yo estoy un poco nerviosa porque, como le había contado, es la primera vez que me entrevistan que no tenga que ver nada con economía. Bueno, entonces, todo un reto. Todo un reto para mí, pero bastante contenta de estar aquí, poder compartir toda la experiencia que viví con ese libro y también el impacto que ha generado en mi vida, tanto personal como profesional. Bueno, muchísimas gracias. Te pedimos que no lo veas entonces como una entrevista, sino como una conversación de aporte. Quizás ustedes no toman alcohol, pero bueno, imagínate que así, cuando la gente se da su cervecita y eso, imagínate, ¿no? Imagínate. Sí, exactamente. A mí me ha llamado mucho la atención y me alegra muchísimo que sea una persona que tenga una formación técnica profesional de un área, bueno, de la ciencia, puras matemáticas, como es la economía, como lo eres tú, Ángela, que venga a hablarnos de un libro que tiene matices espirituales. Esto es algo que muchas veces la gente entiende que no combina una cosa con la otra, y cada vez que se escucha que un libro es espiritual, pues aleja la técnica o la profesionalidad de la parte espiritual. Entonces, qué bueno que tú, repito, teniendo esa formación, pues no, vienes a hablar de algo que sí se mezcla muy bien, se combina muy bien y se maximizan las cosas positivas en ambos sentidos. Claro que sí, realmente ahí es que está como el truquito en maximizar tu potencial. Nosotros realmente lo buscamos todo por lo que vemos, o sea, nuestros sentidos, por lo que pensamos, pero cuando dejamos a un lado la parte espiritual, es más complejo llegar a ese sueño, llegar a esa meta. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos capacidades, tenemos dones, tenemos sueños innatos, pero todo lo sentimos en el corazón. Y si lo sentimos en el corazón y sentimos como ese calor, esa fuerza, ese es el Espíritu Santo que te está diciendo de una forma u otra, Dios te trajo al mundo para esto. Ahora, Dios te trajo al mundo con ese potencial, pero eres tú el responsable de explotarlo. Claro. Entonces, básicamente, este libro lo que te comienza a decir y a cuestionar por qué viniste al mundo, para qué viniste al mundo. O sea, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? Está alineado con la voluntad de Dios. Aquellos que creemos en Dios, que somos cristianos, que tenemos esa fe, independientemente, yo por ejemplo, yo soy católica y el libro lo escribió un pastor, pero aquellos que desarrollamos la fe, sabemos que hay algo más allá
que no se ve, que simplemente se siente. Y es como dejar fluir. Y nos estancamos. Y a veces entendemos que nuestro sueño es muy grande, muy ambicioso. Y lo que te dice el libro es mentira, porque ese sueño Dios te lo puso ahí, es para que lo cumplas. Ahora, hay algunos enemigos que vamos a hablar durante el programa, que son los que te ponen a tambalear y a decir, bueno, ese sueño te lo mereces, sí o no, y a dudar, pero básicamente el libro inclusive comienza, yo tengo mi chivo, yo tengo mi libro. Porque, me encanta la gente que trae su libro, caramba. ¿Por qué seguir un camino cuando se puede hacer una huella? Esa fue la primera pregunta que a mí me puso nerviosa leyendo el libro y que me dio ese deseo de poder seguir leyendo. Nos hemos convertido en todo lo que somos capaces. Nos hemos extendido al máximo. Hemos hecho lo mejor que podemos. Hemos usado los dones, talentos y habilidades a su límite. Wow. O sea, te comienza a cuestionar. Claro. Entonces, cuando tú lees un libro que te reta del inicio, independientemente de qué tipo de libro sea, o sea, es imposible tú no terminarlo y saber las respuestas. Claro, y así como tú mencionas, a mí me encanta todo lo que hace que tú te autoindagues, te preguntes, te cuestiones, porque ahí justamente es donde viene tu conciencia a traerte respuestas y a permitirte ver todas las posibilidades que están abiertas para ti. Que anteriormente, como nunca nos hicimos la pregunta, exacto, nunca nos sensibilizamos con esas posibilidades. Y bueno, señores, para comenzar el programa y ya arrancar con buen pie, les recordamos que es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos. Lejísimo. Y también por la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa. Y de tu negocio. Así es. Señores, Miles Monroe, el autor de este libro, es especialista en principios de liderazgo y desarrollo personal. Él ofrece un enfoque integral para empoderar a las personas a alcanzar ese máximo rendimiento en todos los aspectos de su vida. Hoy vamos a ir viendo cómo él combina esa sabiduría espiritual con principios prácticos, ahí con los diferentes puntitos que vamos a ir resaltando a lo largo de la conversación. Y entonces, Ángela, me gustaría preguntarte, ¿cómo es esto de convertirte en tu potencial? Según lo que va expresando el autor, que es precisamente el cómo se llama el libro. Mira, tal cual esas preguntas que dije al inicio, que te ponen a reflexionar, te hacen entender que nosotros tenemos, desde pequeño, todo el mundo construye un sueño. Pero hay un elemento muy importante que se nos olvida, o quizá por la experiencia o la poca experiencia del conocimiento de autorreflexión, es la sabiduría. Es entender que hay algo, como dije, más allá que te guía. Pero una cosa es el sueño y otra cosa es el proceso del sueño. Una cosa es, si nosotros nos atamos a que yo quiero conseguir esa meta, a que yo quiero conseguir ese sueño, no vamos a quedar estancados. Quiero que sepan. Y eso es lo que dice el libro. O sea, el alimento que tú vas a conseguir es el sueño, pero ¿cómo tú preparas ese alimento? Porque si yo solamente confío en el sueño y no confío en el proceso, fácilmente yo no llego a tener el sueño. Si ustedes se fijan, hay personas que tienen un sueño y lo conquistan, hay otras personas que tienen un sueño y no lo conquistan. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Los dos tuvieron un sueño. Aquí el punto está en que el que conquista el sueño es porque hizo un proceso. Y el proceso, como dije anteriormente, no solamente puede ser material y de sentido, no solo puede ser mental, porque yo voy a, primero, tal cosa, segundo, tal cosa. Tiene que ser espiritual. Tiene que estar conectado con tu esencia, con tu ser. Tiene que estar conectado con la voluntad de Dios. Tiene que estar conectado con esa emoción que tú tienes a la hora de levantarte. Es como que tú me preguntes, ¿en qué grado se mide el amor? O sea, no se puede medir en ningún grado. ¿En qué grado se mide tu sueño? Entonces, tampoco, porque tu sueño lo construyan o no lo construyan, no significa que tiene una nota.
Y básicamente eso es lo que te ayuda el libro, a entender ese proceso tras bastidores de tu sueño y que tienen que ver directamente conectado con esa sabiduría que nosotros todos llevamos dentro, independientemente que creamos en Dios, que no creamos en Dios. Todos tenemos un ser, todos tenemos una esencia que es algo que nosotros no vemos. Y es esa esencia que tenemos que trabajar y saber si va alineada a ese sueño. Porque podemos tener un sueño, pero quizás estamos haciendo las cosas día a día que no van alineadas a nuestros sueños. Sí, eso que dice tiene también importancia en la parte de la longevidad. He estado viendo programas por streaming donde estudia la longevidad y comienza por una ciudad de Japón donde están los más longevos, y de ahí sigue Italia, y de ahí sigue analizándolos. Y en la parte de Japón ellos hablan de eso que tú mencionas, le llaman Ikigai, que es ese propósito, o sea, primero encontrarlo y después que lo tienes, pues ya seguir detrás de él. Cómo eso alarga la esperanza de vida y te crea algo emocional, o sea, que te ayuda a vivir mucho más y mejor. Y asimismo también es importante porque te ayuda a identificar para qué suceden las cosas en el proceso y en el trayecto. Hay un gran dicho que dice, para quien no tiene un propósito, cualquier viento, o sea, no sabe para qué sirve, o sea, pero el que tiene un propósito, sí cualquier viento sopla a su favor. Claro. Tú me acabas de recordar algo, Luis, muy importante. Y el libro lo destaca desde el inicio. Dios a todos, sin excepción de nadie, nos da habilidades y dones. Y hay personas que lamentablemente, por falta de fe, por falta de experiencia, también por quizá por el espacio donde nacieron, no creen que tienen una habilidad y que tienen un don. Y eso lo vivimos todos los días. Una cosa es que tú sepas que tú tienes un don y un día tú tienes una bajada. Eso es todo el mundo. Hasta el más grande, el presidente de una empresa, como el que está haciendo una carrera, como el que sueña tener una carrera. Hablando del término profesional. Pero realmente todo el mundo nació con habilidades, con dones, y Dios te da la oportunidad en la vida de tú forzar las capacidades para llevar a cabo esas habilidades. Y a veces nos pasan cosas que no queremos. Lili y yo tenemos esa conversación a cada rato. Nos pasan cosas que no queremos y es el Señor trabajando con nosotros, puliendo, ¿no? Pero ven acá, tú querías ser presidenta. Entonces tú me vas a decir a mí que este chucho tú no te lo vas a aprender. Esta experiencia tú la tenías que vivir porque tú quieres ser presidenta. Entonces, ojo, no que quiero ser presidenta, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, esto es algo que bueno que me lo recordaste, porque esto es algo básico. O sea, es importante que entendamos que todos nacimos con habilidades, nacimos con dones. Pero no es lo mismo la habilidad tuya que la habilidad mía. El don tuyo, Lili, que el don mío. Y vamos a hablar ahora de esos enemigos, y parte de esos enemigos es la comparación. Señores, un economista. Totalmente. Está hablando de algo que no necesariamente tiene una fórmula, sino que es algo espiritual. Me encanta. Bueno, vámonos a la pausa y en breve volvemos. Hoy en la temporada de Avanza con Libros, conversando sobre el libro Maximice su potencial de Myles Munroe. Y hoy tenemos a la invitada, Ángela Santana, que ya ha estado compartiendo con nosotros cómo es esto de convertirnos en nuestro potencial y cómo la importancia de ir disfrutando del proceso precisamente para poder alcanzar esa meta, para poder convertirnos en ese potencial máximo, poder desarrollar y explotar lo que son nuestros dones, nuestras habilidades. Y ahora, Ángela, en seguimiento un poco a eso que habíamos comentado anteriormente, también existen los enemigos de tu potencial. Entonces, ¿a qué se refiere esto de los enemigos? ¿Cómo podemos enfrentarlos? Cuéntanos un poco sobre esa parte. Mira, el autor menciona varios enemigos. Yo diría que hasta muchos. Yo como que me fui asustando, pero es una realidad.
Nosotros tenemos varios enemigos, tanto internos como externos. Por ejemplo, la comparación. Como dije anteriormente, todos nacemos con una habilidad, todos nacemos con un don, y la vida, en base a tus experiencias, te va demostrando cuáles son las capacidades que debes de aprender para lograr eso. Pero a veces nosotros queremos tener la habilidad que tiene Lili al hablar, al pronunciarse, hasta al vestirse. Y se me olvida de mi habilidad. A veces yo quiero tener el don que Dios te dio y se me olvida mi don. Él pone un ejemplo muy bueno que se trata, por ejemplo, si a Luis y a mí nos gustan las flores, pero Luis pinta las flores hermoso y yo simplemente me concentro de que yo no sé pintar. Pero lo que Dios me está diciendo, lo que la vida me está diciendo es ponte a hacer arreglo de flores. Porque es la única forma de tú ver flores pintando. Entonces, nosotros nos perdemos mucho en la comparación. Y la comparación, irónicamente, nace con nuestros padres. Que muchos de los casos, a veces, obviamente, lo hacen en muchos casos sin querer. Mira, tu hermana arregló la habitación, tu hermana sacó mejor nota. Mira, tu hermana ya es PhD de Washington. Y el otro tiene esa comparación y lo que crea es que se debilita. Uh-huh. Sin embargo, la hermana crea un falso ego, porque va a entender que todos los dones que Dios le dio a ella son los únicos que existen, y eso no es verdad. Entonces, eso nos sucede con la comparación. Podemos debilitarnos, podemos traumarnos, podemos, volvernos negativamente sensibles, o podemos tener un falso ego. Entonces, eso es uno de los enemigos. Otro de los enemigos es el que dirán. Eso no es, eso es un cliché. De no te compares con lo nada por el que dirán. No le hagas caso al que dirán, pero es muy complejo. Porque realmente nosotros, todos los seres humanos, queremos pertenecer a una sociedad o pertenecemos a una sociedad. Pero tú no tienes que pertenecer a todos los tipos de grupos. Tú tienes que hacer un trabajo, y eso lo estábamos hablando hace un ratico, de saber y crear el perfil de personas que tú quieras que sea tu grupo de personas, tus amistades cercanas o tus colegas de trabajo. No todos los colegas de trabajo se van a sentir bien porque tú estás igual o mejor. Eso es una realidad. No todos los amigos, no todos los familiares. Entonces tú en tu vida, en tu proceso de vida, tú tienes que ir identificando cuáles son aquellos que te suman, que te dan ese valor agregado. Y todas las amistades, todo tipo de relación humana lo tienen. Entonces, eso es uno de los enemigos. Llevarte de que dirán y reunirte con personas que no van atadas a tu don. A veces tú dices, pero señor, esa persona y yo éramos muy buenos amigos y yo no sé lo que pasó. Y tú caes en una tristeza y el Señor te dice, pero ven acá, y no era que tú querías hacer tal cosa. Entonces, yo te estoy quitando todo aquello, personas, cosas, situaciones y ambientes que no van a la par contigo. Eso no significa que tú no te puedas adaptar a los cambios, porque hay cambios, hay ambientes que tú tienes que estar porque tú tienes que estar. En el trabajo tú no te vas a ir pasando de trabajo a trabajo, pero tú tienes que saber dentro del trabajo cuáles son las personas que van alineados con tus valores. Y eso es muy importante. Otro aspecto muy importante es el desánimo. Todo plan, todo proyecto, todo sueño. Y esto es chulísimo decirlo, pero para mí es muy difícil la paciencia. O sea, tú no te puedes desanimar porque en 3 días no se hizo lo que tú querías. Y eso es uno de los enemigos más grandes, la impaciencia en el ser humano. O sea, todo sueño requiere un proceso. Y el proceso requiere una paciencia, una perseverancia. Y eso desanimas. Pero cuando tú te recuerdas, ¿verdad? Que esto es paso por paso, que esto es, en mi caso, personal, esto es paso por paso, trabajo, hago un plan estratégico, hago esto, hago lo otro, llamo al cliente, hago esto, espérate, y lo pongo en oración. Para mí eso está incluido en mi plan, particularmente. Entonces, como ya yo sé que es un proceso, esa impaciencia se me va a calmar, porque ya yo sé que es un proceso. Cuando uno desconoce esa sabiduría, y la Biblia habla mucho de sabiduría, de la paciencia, la tenacidad, de la calma. Cuando tú conoces esa parte, ahí es que uno se llena de ansiedad. Otro enemigo, porque son bastantes, es la distracción. O sea, tú quieres correr unos 10K y te levantas a las 11 de la mañana.
y tú quieres correr unos 10K y come tal cosa y tal cosa. Tú quieres correr unos 10K y, bueno, yo entreno el sábado. Te da unos tragos. Y te da unos tragos la noche antes, justamente. Entonces, hay mucha distracción y sobre todo y más con el mundo de las redes sociales. Sí. Hay mucho truco hoy, que las redes sociales se te apagan en 10 minutos. O sea, tú tienes que crear conciencia que si lo que tú buscas va a la par con tus acciones del día a día. O sea, y eso es matemática simple. Para no entrar en economía, matemática simple. Tú sabes que en ese punto de lo del qué dirán, me parece sumamente relevante, porque yo también he caído dentro de ese bucle de pensar, no, pero ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Porque entonces si yo hago esto va a pasar tal cosa. Pero lo interesante es saber, como tú mencionabas un poco, que es biológico. O sea, para nosotros, como un proceso de sobrevivir, para sobrevivir, nosotros necesitamos estar en sociedad, estar en grupos. Y cuando yo nazco, no tengo a una madre que me nutra, me proteja, me muero. Entonces, reconocer que es un proceso de supervivencia, el tema de estar en grupo, me permite darme cuenta de, ok, me estoy preocupando por el qué dirán de esto que quiero hacer, pero eso me arriesga mi vida. Que digan que está bien, que está mal, que me critiquen, ¿arriesga mi vida? No la arriesga. Es verdad, yo tengo miedo por un proceso biológico, porque eso pudiera representar un riesgo de que ya no voy a pertenecer a un grupo, pero ese grupo no va a hacer que yo me muera. Exacto. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer todos esos por qué y por qué surge de manera natural en mí ese miedito, puedo identificar, pero no, realmente no me va a afectar. Y me quedo tranquilo porque ese qué dirán, al final a mí, Tú no me va a afectar. Ay, Luis, tú ibas a decir. Que es un poco complejo, la verdad, porque yo quisiera, y siempre pienso en que el que dirán hay que darle de lado, naturalmente. Sin embargo, vivimos en sociedades y aunque nosotros querramos ser los más liberales en cuanto al que dirán, que querramos, o sea, digamos, yo quiero hacer lo máximo de eso y hacer lo que yo quiera sin importarme absolutamente nada a nadie, yo creo que es imposible, o sea, en cualquier sociedad, al 100%, o sea, al 100%, porque tú estás en un lugar, o sea, tú tienes que ponerte ropa, o sea, para ir al supermercado, o sea, pero tú tienes que... Luis, pero hay una línea muy importante, importante, que esos son los valores. y que tú te preguntes hacia dónde me vaya, esto que yo quiero hacer, el qué dirán, ok, quiero salir sin ropa, perfecto, Ajá. fenomenal. Sí. Ahora, ¿me conviene el resultado que me va a traer que yo quiera salir sin ropa? ¿Realmente es algo que yo estoy buscando? Tal vez no. Es que a veces el que dirán sí se puede relacionar con el que me conviene o no. A veces, porque a veces lo que tú haces está relacionado con lo que dicen o lo que van a decir. Y a veces hasta cualquiera puede ser tu cliente, cualquiera puede ser tu aliado. Cualquiera puede ser tu socio, o sea que tú en un momento casual, y más en comunidades pequeñas es un poco complejo, o sea, yo no estoy apostando por lo contrario, simplemente estoy haciendo un poquito abogado del o sea, de decir, espérate, porque es una realidad. Bueno, sí, o sea, el 100%. El 100%, a ver, en toda sociedad hay normas sociales, y nosotros nos manejamos por valores, por conductas, límites, los famosos límites saludables que toda sociedad tiene que incurrir, y que lamentablemente a veces tenemos sesgos cognitivos que no nos permiten llegar a esa racionalidad como ser humano al fin. Pero la verdad es que en esencia, cuando hablamos de qué dirán, particularmente en el libro, tiene que ver con tus sueños. Hay gente que te dice tú no eres capaz. Okay. Hay gente que te dice tú no lo vas a lograr. Hay gente que te dice tú no tienes el dinero. Que eso es muy particular. Hay gente que te dice, esa carrera no deja dinero. No es para ti, eso no es para ti. O eso es muy grande para ti. Hay gente que te dice, ella sí sueña alto. Y esa gente que te dice eso es porque realmente no tiene tu sueño en el corazón como tú lo tienes en el corazón. Es porque esa gente no tiene la fe que tú tienes, o es porque esa gente no conoce las capacidades que tú tienes. Que eso es muy importante. Hay gente, tú puedes ser, a mí me encanta la gente tímida, y que el otro a veces lo subestima. Y que cuando se para un micrófono, se para a hablar de su tecnicismo o resuelve un problema rápido, porque regularmente lo que son súper
introvertidos, son unos cerebros. Y resuelven ese problema en 5 minutos, uno se queda con la boca abierta. Tú lo estabas subestimando en base a tu diminuta capacidad. Pero tú no conocías realmente la capacidad de esa persona. Tú lo estabas, tu capacidad te llegaba a ti de que si él no tenía ciertas características, él no tenía esa capacidad. Tú lo que no sabes es que ese tiene 15 años de más experiencia de tal cosa que tú. ¿Entiendes? Entonces, lo malo aquí no es que suceda eso, porque eso puede pasarnos en una sociedad donde van a haber personas pensando totalmente distinto y donde hay muchas personas que lastimosamente, es como estábamos hablando, o sea, yo te quiero ver bien, pero no mejor que yo, como dicen por ahí. Tú lo que no puedes es ser tú. ¿Qué fue, Luis? ¿Te sentiste identificado? Tú lo que no puedes que lo estoy viendo en estos días. A todos nos pasa. Tú lo que no puedes es que esa opinión de ese tercero influya en tú seguir tu proceso, de tu sueño, de tu meta. Eso es lo que tú no puedes. Y todos algún día nos sentimos mal porque tú dijiste algo mío, de mi trabajo, de mi whatever. Yo un momento me puedo sentir mal, pero yo al otro día me tengo que recoger. Porque no eres tú que va a cumplir el sueño, soy yo. Porque fue a mí que me dieron las habilidades y las capacidades y los dones. Si tú dudas de mí, no te montaste en mi tren y no vamos para el otro lado. Eso es una realidad. Y mientras más yo leo de personas que han llegado a maximizar su potencial, son personas que llegan con un grupo de apoyo, pero ese grupo de apoyo todo estaba alineado. Y lo que más me gusta, que no necesariamente ese grupo de apoyo todos se parecen. Porque yo tengo que apoyarte, yo como madre, yo como esposa, como compañera de trabajo, con lo que sea, amiga, yo te tengo que apoyar en tus sueños. Tú quieres conquistar la luna, pero ese es tu sueño. Tú tienes que apoyarme en mis sueños y ahí es que se creará el vínculo, la relación. Entonces, si nosotros estamos en ambiente, que obviamente hay todo tipo de ambiente, tú tienes que analizar cuáles son las personas que van a la par con tus valores y van a la par con ese ímpetu. Con ese ímpetu y con ese deseo de ayudar a otros. Porque yo te voy a decir una cosa, yo estudié economía para ayudar a otros. A mí me encantan los negocios para resolverle la vida a otro. Esto es y obviamente hay detrás de un sueldo porque hay que vivir. Pero fue por eso, porque a mí me encanta el servicio. Y el servicio yo no lo vivo nada más en la profesión. El servicio yo lo vivo en la vida cristiana. Este año, inclusive, mi grupo de oración cumple 10 años. Y una de las experiencias más hermosas en mi vida, más gratificantes, es servir al otro. Y yo no soy ni nada perfecta, ninguno de nosotros somos perfectos, ni nada por el estilo. Pero esa experiencia es que nos ha hecho forjarnos como seres humanos y entender que hay algo más allá. Y utilizando eso, entonces es que yo aterrizo la vida terrenal. Totalmente. Bueno, señores, vamos a la pausa y sigamos con más de este libro que está tan interesante. Regresamos. Conversando con Ángela Santana sobre el libro Maximiza su potencial de Myles Munroe. Y bueno, Ángela, ya hemos ido viendo cuáles son esos enemigos de ese desarrollo de nuestro potencial, de ese desarrollo y de ese poder cumplir nuestro sueño. Ahora me encantaría conocer un poco cuál es la perspectiva del autor con relación al tesoro del potencial que cada uno de nosotros tiene, porque ya hemos visto el potencial. Ahora, ¿a qué se refiere con esta parte del tesoro? Cuéntame un poquito. Exacto, mira, el potencial, él habla un poquito más sobre la parte de tus sueños, de tus talentos, de tus planes. Ese es el potencial, ¿sabes? Porque eso es lo que yo quiero lograr. Y esto yo lo conecto un poquito con no quiero adelantarme a otro libro, pero lo relaciono un poquito con el tema del libro de Hábitos Atómicos. O sea, nosotros todos tenemos un sueño. Todos tenemos un sueño, una meta. Pero el autor, alineado con este otro libro, lo que nos dice es que el tesoro está en el proceso. Y para nosotros entender, interiorizar ese proceso, tenemos 3 aspectos. La sabiduría. O sea, la sabiduría es
es lo que nos permite como entender la esencia de cada cosa. Es como cuando tú dices, si tú no sabes lo que tú quieres, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Porque tú no te conoces. Entonces la sabiduría es entender la esencia y también la sabiduría al actuar, lo que estamos hablando ahora del que dirán. O sea, si no es basado en valores, eso no. O sea, la sabiduría que te da los valores, lo que te da lo que te ata a esa creencia, a esa fe, el poder. Nosotros podemos caernos un día, pero hay que levantarse al otro día. Y esa sabiduría nos arrastra a ese poder, a ese ímpetu, a esa energía, a ese deseo. Yo lo voy a lograr, pero ese deseo, ese ímpetu, esa energía tiene que ser día a día. Y va conectado con esa responsabilidad de que hoy yo no tengo ánimo, pero yo mañana me tengo que hacer, entonces ese es el poder. O sea, yo tengo esa sabiduría, ese conocimiento y tengo ese poder del día a día. Y tercero es el espíritu, porque como hemos ya mencionado en todo el proceso, nuestro sueño no se va a formar solamente con lo que vemos visualmente y con lo que pensamos, técnicamente hablando. Tenemos que tener un espíritu y tenemos que desarrollar ese espíritu. ¿Por qué? Tenemos que desarrollar ese espíritu porque el don viene de Dios. Y el espíritu es el que verdaderamente conoce cuál es ese don y cómo llegar a ese don. Entonces, ese espíritu es lo que te va a decir verdaderamente hacia dónde moverte. Si tienes que parar ahora, si tienes que seguir, con qué calma, te da esa fe, te da ese ánimo, te da esa fuerza. Imagínate que solamente tuviéramos la parte de ese conocimiento y la parte de ese ímpetu. Pero vamos a llegar a la casa como medio, con esa alma como sin alma. No, y el espíritu es el alma. Entonces, todos los nuestros sueños, y vuelvo y repito, creyendo en Dios o no creyendo en Dios, tienen alma. Tienen como eso que tú no entiendes cómo es, pero no sé cómo definirlo, y eso es el espíritu. Y el espíritu es el único capaz de conocer cuál es esa voluntad, cuáles son esos planes, cuáles son esos dones de llevarte hacia ello. Porque muchos, o la mayoría hicimos esos test de psicología en la universidad. A mí me fue bien porque yo estudié lo que me salió el test, a mí me encantó. Gracias a ese test yo estudié economía y me agradó. Pero la verdad es que ese espíritu es fundamental. Así es. A mí me encanta que él resalta tanto la importancia del espíritu y de esa espiritualidad en un todo, ¿verdad? Como parte para poder cumplir con ese sueño que te propones. Pero también él menciona la importancia de cuidar el conocimiento que tú tienes y la importancia de cuidar este vehículo que también tenemos, que es el cuerpo, sí. que me pareció interesante porque he escuchado mucho en ámbitos religiosos esa negación del cuerpo. Entonces, cuando vi que él decía, no, hay que cuidar al cuerpo también y hay que nutrirlo y hay que no sé qué, me pareció súper interesante. No sé si tú quisieras comentar algo sobre eso también. Mira, eso es sumamente fundamental y para mí es una ley de vida. Hay que cuidar el cuerpo. Eres lo que comes, eres lo que ves, eres lo que ves en redes sociales, eres a quien sigues en redes sociales, eres lo que te alimentas. Y eso tú sabes más que yo. Eres, básicamente, eso es lo que tiene que ver con el cuerpo. Eres el esfuerzo físico que tú le das a tu cuerpo. O sea, si tú sabes que para llegar a esa meta, esos 5K, esos 10K, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer sano. Entonces, es una combinación de factores. Y es un estado de equilibrio que se puede lograr. Porque no tenemos que ser perfectos. Pero nosotros podemos hacer ejercicio y podemos comer lo más posible saludable. La comida que es saludable es cara. O sea, la carne y la ensalada van a unos precios normales, todo está caro, la inflación. Pero hablamos en otro programa de economía. De la inflación en otra ocasión. Pero eres lo que comes, eres lo que ves, eres lo que escuchas. Eres como te levantas en la mañana y como te acuestas en la noche. Eres con quien te juntas. Eres como con quien te juntas. O sea, eso es lo que está diciendo el autor. Claro, porque tu cuerpo no va a tener la energía y ese potencial que de verdad el cuerpo es maravilloso con las capacidades que tiene.
no las vas a tener si no le estás dando lo que necesita para poder explotar eso. Y si tú estás cayéndole atrás a una meta ambiciosa, que es lo más probable, entonces, cónchale, ayúdale a esta cosa que te está llevando a cumplir esa meta. Y ojo, no es que no te bebas tu cervecita. No, un día al año no hace. No, y puede ser todos los fines de semana tu cervecita, tus 2 cervecitas. No tiene que ver con eso directamente. Pero obvio, si tú tienes una dieta no te vas a beber cerveza. Claro. Es que si tú tienes que trabajar al otro día, es que si tú tienes una familia, una responsabilidad, es que tú no puedes ir conectado a beber todos los días. Y beberte 5, 6, 10. Y es que eso mata la neurona, como vas a trabajar al otro día, como vas a terminar ese informe. O sea, hay tantas cosas y tú no tienes que estar conectado. Y la parte del conocimiento, porque a veces, no, Dios me dio el don de, qué sé yo, cantar. Está bien, tú tienes buena voz, pero ahí tú puedes educar tu voz y explotar aún más esa habilidad y ese don y ser excepcional en cómo tú utilizas tu voz cuando aprendes a utilizarla de manera correcta y te aprende las notas y te aprende no sé qué y tal vez te aprende un instrumento adicional. Eso y entonces te iba a decir, apoyas. El conocimiento te lleva a conocer otras habilidades que tú desconocías. Y el espíritu te hace que tú entiendas que tú puedes tener 2 dones diferentes. 2 dones diferentes tú puedes tener. Bueno, porque yo soy ingeniero, yo no puedo ser ahora, qué sé yo, nadador. Guitarrista. ¿Quién te pone límite a tus dones? Tú. Y eso es muy importante. El conocimiento te va abriendo camino. Sí, ¿en qué tú eres bueno? O sea, tú estás asumiendo que es una sola cosa. Exactamente, te estás asumiendo una sola cosa. Y eso hace el conocimiento y hace las experiencias. Que eso es algo que me encanta y tú me mencionabas también antes de empezar el programa, que no me tengo que limitar a un solo sueño. No hay que limitarse a una sola cosa. Que a veces creemos que no, hay una cuota, y uno ahora, o 2. Y eso es algo muy importante. Cuando te llega el éxito de algo que tú has estado trabajando, es el momento de comenzar algo nuevo. Tú puedes seguir en tu éxito, pero el momento de comenzar a curiosear cosas nuevas. Y ese ímpetu, esa energía, ese poder, esa sabiduría, esa espiritualidad, es lo que nos mantiene vivos los seres humanos. Y son proyectos de todas formas. Estamos hablando de proyectos profesionales, de proyectos personales, de todo tipo de sueños y metas. Viajar o qué sé yo. En la parte de la comida, quiero hacer un comentario de un material que tuve contacto hoy. Lo voy a hacer después de la pausa. Estamos con su programa Avanza, conversando sobre el libro Maximice su potencial de Myles Munroe. Y aquí ya hemos hablado con Ángela Santana, nuestra invitada de hoy, sobre el tesoro del potencial que tenemos, cómo podemos explotar, ¿verdad? Esos dones, esas habilidades que nos son dadas desde el inicio de nuestras vidas. Y bueno, aquí Luis tenía una anécdota que nos iba a compartir precisamente antes de la pausa con la intervención. Cuéntanos. Bueno, más bien fue que me leí un material bien interesante. Sobre la alimentación. Sobre la alimentación, exactamente, porque una de las cosas que me estaba diciendo Ángela, que salieron del libro, es que incluso lo que comemos sí tiene mucho que ver con el enfoque de sacar el máximo de nuestro potencial. Entonces estuve teniendo contacto con un material de Mariam Rojas Estapé esta mañana, que tengo unos cuantos días, la tengo de moda en mi vida ahora, unos cuantos días, me ha gustado mucho. Y era que ella explicaba que en nuestro proceso digestivo nosotros tenemos muchísimos sensores, bueno, el sistema nervioso de nosotros tiene muchísimas partes, o sea que es como donde más partes nerviosas hay del cuerpo entero en el sistema digestivo. Entonces, si nosotros comemos cosas que son difíciles de digerir o que son incompatibles con nuestra realidad, pues nos va a afectar el sistema nervioso y con ello un sinnúmero de comportamientos en nosotros. Asimismo, también se estaba refiriendo en la microbiota y ella aseguraba que en los próximos 10 años la microbiota va a ser una de las cosas que más se va a estudiar. No conozco mucho el tema, ella lo explica en sus podcasts
y era explicando cómo se forma la microbiota, la importancia que tiene en el sistema nervioso y lo que nosotros comemos, cómo puede afectar o puede beneficiar a la microbiota que todos nosotros tenemos. Los alimentos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, creo que ya se están hablando bastante. Lo bueno de las redes sociales y de este contacto que tenemos con la pantalla y lo que los algoritmos también saben de nosotros, es que tenemos muchísimo conocimiento, nos llega a veces de más, pero en la parte de alimentación, la verdad que tenemos mucho conocimiento y ya sabemos que hay alimentos que nos alteran muchísimo y que son inflamatorios, como el azúcar, como las grasas trans, la cosa frita, la harina, y la gente habla mucho de la leche. No vamos ahora a abrir un capítulo con respecto a la leche. Yo entiendo que sí, que la leche, como decía, nosotros somos el único animal que después de ser destetado seguimos tomando leche, pero hay gente que le va muy bien. Bueno, yo conocí a una persona que llegó casi a los 100 años y era un ferviente bebedor de leche y en muy buena salud. Bueno, pues directa. No, de vaca no. Yo tengo a alguien muy, muy cercano que bebía ron. Todos los días se daba su trago de ron y duró hasta los 100 años también. Sí. Es que ese otro mundo. Hay excepciones. Ese otro hay mundo. excepciones. Bueno, del equipo del ron. Y quizá él bebía ron, pero todos los alimentos que comía no tenían hormonas. Bueno, tú ves. ¿Entiendes? Es la combinación. Es la combinación, son muchos factores. Y no que no te beba tu roncito y demás. Estamos hablando de que una alimentación constante, claro, que no sea saludable, físicamente no te va a ayudar a sentirte bien contigo mismo. Entonces, con el tema del ron, le gustó quiero hacer un paréntesis. Sí. Vamos a tener que hacer un programa. O van a tener, porque yo de alimentación. Bueno, tú fuiste que lo sugeriste, ¿eh? Sí. Bueno, con el tema del ron, no era hablar del ron, o sea, pero sí era algo similar, que es de el puro, el cigarro, que tampoco no es lo mismo que el cigarrillo. ¿Qué pasa? O sea, yo me confieso que a mí me gusta un buen puro, o sea, incluso frecuentemente. Un puro social. Bueno, más que un puro social, la verdad. Y entonces tengo personas muy allegadas, mi esposa, que yo sé que me quiere mucho, que siempre me está diciendo, mire, independientemente de lo invasivo que es, tranquilo, que eso lo manejamos, el tema de tu salud, o sea, y mucha gente también alrededor, tu salud, o sea, digo, mira, tú sabes que a mí me llama la atención algo poderosamente, que yo he visto pocas personas de campo que han llegado o superado los 100 años sin un cachimbo. O sea, oye bien, mira, el cigarrillo sí lo dejan, que no es lo mismo que el puro. El ron hasta lo dejan en algún momento. Ese de los 100 años yo creo que fue una excepción. I don't know. Yo creo que sí. Ahora, lo que es una constante es que si no tienen problemas pulmonares, que muchas veces lo tienen, y no necesariamente por el cigarro, y no quiero hacer una publicidad del hábito del cigarro, porque es un mal hábito, o sea, es un vicio. Pero es algo extraño, quiero llamar la atención, o sea, me gusta, pero también veo esto. Hay gente que puede tener afecciones pulmonares hasta por el tema de los fogones, los humos, y a veces cree que por un tema de que tiene que ver con el cigarro. Pero mira qué extraño, de verdad, cuando ves una persona muy anciana, especialmente en los campos, donde puedes fumarte un buen puro al aire libre, siempre está con su puro, o sea, y no necesariamente tiene afecciones pulmonares. Todos porque respira un ambiente sin contaminación. Sin contaminación. Era en defensa de bueno, continuando con nuestro libro de maximizar su potencial, que no tiene nada que ver con puros. Perdón. Y ayuda a maximizar el potencial. Definitivamente. Total. Entonces, Ángela, me gustaría saber, ¿qué fue lo que más te gustó de este libro? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para ir un poco recogiendo todos los conocimientos que hemos compartido en la noche de hoy? Mira, hay un párrafo que me van a dar permiso de leer de este libro, que cuando yo lo leí y está como en las últimas páginas. Es un libro súper fácil de leer. O sea, la lectura es súper fácil. Tiene 190 páginas, si no me equivoco, pero es sumamente digerible. Como todos los libros, y
todas las artes, hay cosas que tú tienes que tomar y dejar, como yo digo. Pero, volviendo a la pregunta, hay un párrafo que a mí como que, ha sido como mi párrafo favorito. Me pregunto cuántos miles, quizás millones de personas serán más pobres porque no pueden beneficiarse de la riqueza asombrosa del tesoro de tu potencial. Los libros que has negado escribir, las canciones que has rehusado componer o los inventos que todavía pospones. Quizás hay millones que necesitan el ministerio o negocio que aún debes establecer. Debes maximizar tu vida por el bien del futuro. La generación siguiente necesita tu potencial. Wow. Eso a mí me levantó, me volvió a levantar, me volvió a tirar. Y ese libro llegó a mi vida en un momento que todo el mundo tenía mucha duda, que era el momento del COVID. Yo era 100% emprendedora en esa época. Y en el momento, el emprendimiento, un momento de mucho fuego, y después viene a conocerse las intrínsecas del emprendimiento. Mucho aire. Entonces, cuando viene, entonces detrás del emprendimiento viene un COVID, tú dices, pero ¿qué hacemos? Y este libro yo lo encontré en una librería cristiana, y la verdad es que a mí me estaban recomendando el otro libro, pero yo veía este libro y yo decía, pero que este libro tiene algo, o sea, me atraía. Y cuando yo leí ese párrafo, yo dije, ya yo sé por qué me atrajo. O sea, estaba pasando en ese momento por un momento de ¿cómo se diría? No, en el momento de creatividad, soy muy creativa. Y si yo no soy creativa y yo no estoy, Lili me conoce haciendo cosas, yo no me siento yo. Y en ese momento la creatividad no me funcionaba porque el COVID, ustedes saben, todo el mundo sabe quién fue el COVID, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí ese libro, ahí fue que yo dije, es que todos nacimos para algo. Es que todos tenemos un potencial. Es que todos tenemos habilidades para llevar a cabo ese potencial. Pero ese potencial mío no es el tuyo. Y ¿quién dijo que mi potencial no va a ayudar a otros? Y ahí volvemos a lo del servicio. Obviamente todos tenemos que ganar dinero para vivir, para comer, para tener una vida y tener una vida de calidad. Todo el mundo queremos tener una vida de calidad. No obstante, uno se llena en el servicio. En el servicio a tu familia, en el servicio de criar tus hijos, de hacerlo mejores personas, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu comunidad, con tus amigos. El servicio, entonces ese párrafo, de verdad, wow. Se lo voy a mandar para que lo pongan. Sí. Buenísimo, la verdad es que sí, te pone a reflexionar, y a todo aquel que tenía una idea de, cónchole, yo porque no me he puesto, esa idea segurito que surgió con esa frase. O aquel que entendía que no tenía un potencial, que no tenía sentido de por qué yo vine a esta vida. Todos tenemos. Todos. Tú ahí tiraste varias y ya estamos terminando, pero me están haciendo señas ya, pero tengo que comentarlo. Ahí tiraste varios ejemplos que pone esa frase que me llegaron, y uno de ellos es la parte de escribir. Tuve la oportunidad de hacer guiones para cortometrajes que iban a contenidos de redes sociales, y la verdad que fue una experiencia chulísima, porque decía, wow, vivo primero un proceso de escritura del guión, que es la parte de la inspiración, tendencia, tal, pero buscar el para qué se va a escribir esto. Entonces decía, qué chulo, yo mismo me decía que voy a hacer algo que pueda llegar a tantas personas, pero pasando este mensaje. Este es el mensaje que yo quiero que llegue. Entonces en redes sociales se da algo muy interesante en ese tipo de producto, y es que tú sacas el material un día y fácilmente en una semana, en 15 días, si se viraliza, lo han visto desde 5, 15, 50, y los he visto que lo han visto 100 millones de personas. O sea, aunque te parezca increíble, sí. Una película para que la vean 20 millones de personas, sí. Es un súper éxito. En redes sociales, un cortometraje, especialmente en Facebook, en esto que le llaman reflexiones,
20 millones es un buen video, pero no es algo tampoco fuera de lo normal. Entonces, lo grande que le veía, claro, el tema del negocio es muy interesante ahí, del cual participé, pero era pasar ese mensaje tan rápido a tanta gente, y la verdad que fue muy inspirador. La verdad que me gustó mucho ese tiempo en el que estuve haciendo guiones. Y ahora cuando lo mencionaste, digo, mira, wow, Claro. lo paré, pero qué cosa. Y no sabes, tú no vas a saber, quizás nunca. Este libro hay una frase que no recuerdo dónde está, que es que tenemos que atrevernos a morir vacíos. Y eso es otra frase que me encanta. Y con esto quiero cerrar, porque la verdad que nosotros en esta vida, en este plano, pero no como más romántico, tenemos que entregarnos a nuestros dones. Señores, al 100%. qué pena que ella no va a darnos a nosotros las redes de cómo maximizar su potencial y crear una comunidad al respecto, porque ella es economista. Sí. La verdad que qué pena. Bueno, Ángela, muchísimas gracias a ustedes, por venir, por compartir este espacio buenísimo. con nosotros. La verdad es que hay muchísima información que se puede aprovechar bastante, y definitivamente la invitación de que todas las personas que nos escuchan puedan también buscar este libro, leerlo, digerirlo, devorarlo, ¿verdad? Sí. Y sacar todos volverlo a leer. Sí, y sacar todos esos aprendizajes de él. Bueno, señores, saben que pueden encontrarnos en Instagram como avanza.dom, en Spotify y en Facebook como Avanza RD. Nos vemos en la próxima.